Un saludo a todos los miembros de la RIEDI, la Red Interuniversitaria de Educación e Interculturalidad, en este quinto congreso sobre interculturalidad, migración, desde una perspectiva interdisciplinaria. Quiero compartirles un trabajo que vengo realizando. Mi nombre es Claudia Vaca, soy filóloga de Bolivia. Estoy actualmente realizando el doctorado en educación en la línea de investigación sobre interculturalidad con el proyecto en torno a la lectura, la escritura en los procesos interculturales. Y esta ponencia que les voy a compartir se titula Las relaciones entre la lectura, la escritura y la diversidad cultural. La perspectiva con la que abordo esta ponencia es una perspectiva de carácter reflexivo. El objetivo principal de esta presentación es reflexionar sobre el modo en que los procesos culturales, los procesos de mediación y animación de la lectura impactan en el aprendizaje de la lectura y la escritura en el sistema educativo formal y también en instancias de educación no formal, como ser las bibliotecas, los centros culturales, los centros barriales y, por supuesto, los hogares, las familias de una sociedad. La pregunta que me planteo para hacer este ejercicio reflexivo es: ¿cuál es la relación que hay entre la lectura y la escritura durante el proceso de aprendizaje en un contexto migratorio, en un contexto de diversidad cultural? Esto se puede analizar en un país, en un barrio, en una familia, en una escuela, por supuesto, en una biblioteca. En mi caso, yo he tomado mi experiencia de alrededor de 14 años de trabajo en bibliotecas, centros culturales y en escuelas, como profesora de educación de lengua y literatura, en escuelas de tanto de zonas periféricas como de zonas mejor posicionadas a nivel socioeconómico. Entonces, he podido observar cómo funcionan los procesos de aprendizaje de la lectura y la escritura, los procesos de disfrute o no de la lectura y la escritura en distintos estratos socioeconómicos y socioculturales, tanto en mi país Bolivia como en diversas instancias de investigación, encuentros, festivales, pasantías a lo largo de América Latina. Entonces, el abordaje que hago parte tanto de la experiencia, de lo empírico, como de lo teórico. En el ámbito teórico he tomado a autores principales en la interculturalidad como categoría conceptual, como son Esterman y Panikkar, son los dos principales autores. En el ámbito de la lectura y la escritura he abordado los aportes de Daniel Cassani, los aportes de Michel Petit, los aportes de Teun Van Dijk, y en el ámbito de la perspectiva más filológica con focus antropológico, cultural y de la memoria, abordo a Joel Candó con su obra Antropología de la Memoria, a Roger Bartra con la antropología del cerebro, y por supuesto al filólogo Walter Ong en sus estudios sobre la oralidad, donde plantea a la palabra, al lenguaje como esa tecnología que todavía no terminamos de comprender como humanidad. Entonces, desde esa perspectiva, desde ese objetivo, desde esa pregunta, desde ese marco referencial, experiencial, profesional y teórico, yo quiero que nos planteemos un breve ejercicio de revisión del sistema educativo y su naturaleza inicialmente. El sistema educativo en sus orígenes es un sistema monocultural homogeneizante que hasta la fecha sigue insistiendo en la estandarización y en el establecimiento de moldes para evaluar y medir con la misma vara
todos los procesos y todos los actores que participan de un sistema educativo. Entonces, ese es un poco el planteamiento del problema. Vivimos todavía en el siglo XXI en un sistema educativo que está atravesado por mallas de poder. Aquí podemos tomar como marco referencial teórico la obra de Foucault, cuando aborda el estudio riguroso de las diversas instituciones que conforman el sistema social, el sistema en el que vivimos, el sistema mundial, las aborda como mallas de poder, y el sistema educativo sigue siendo una malla de poder. Y cuando se empieza a hablar, en los años 90, el año 91, se empieza a hablar de la categoría de interculturalidad para asumir además luego los objetivos de desarrollo sostenible 2030, de educación de calidad y de inclusión social, fíjense, hay dos objetivos que se busca a nivel mundial, desde las Naciones Unidas, desde el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Humano, un criterio de medición sobre la calidad educativa sigue siendo el de la alfabetización, pero están todos estos criterios y todos estos indicadores siendo medidos constantemente desde una perspectiva monocultural que no asume en su esencia la diversidad cultural como parte del proceso dialógico interno de los mismos documentos que se generan a nivel de políticas educativas, sino que se asumen estas palabras no como categorías conceptuales siquiera, sino como categorías discursivas para que los gobiernos de una u otra gestión digan que se están cumpliendo ciertos objetivos mundiales, pero en el fondo a nivel interno, en los procesos de didáctica, de pedagogía, en el día a día de los profesores, no se experimenta una transformación estructural. Es decir, se viste con estas palabras, con la palabra interculturalidad, con la palabra diversidad cultural, se viste al sistema educativo, se le cambia la ropa, por así decir, pero la estructura celular misma del sistema educativo sigue siendo la misma, sigue siendo una estructura homogeneizante. Entonces, el desafío aquí que tenemos como profesores y como gestores socioculturales, como escritores, animadores de la lectura, es un desafío inicialmente epistemológico, por supuesto, y luego un desafío a nivel de sistematización didáctica. Y no digo de generación de nuevas didácticas, porque las didácticas están dadas en los territorios, están ahí las didácticas. El reto que tenemos es, como gestores socioculturales y educadores a la vez, es hacer un inventario de ese patrimonio cultural, inmaterial, lingüístico, que está dado y que se convierte en una didáctica, mirado desde la perspectiva de los estudios de oralidad de Walter Ong, como son las tradiciones orales. Son un patrimonio cultural inmaterial de los pueblos, y si los miramos desde la pedagogía y los sistematizamos, son didácticas con las cuales cada pueblo aprende a leer y escribir. Cuando hablamos de oralidad, no estamos hablando solamente de los pueblos de América, de los pueblos del África, estamos hablando de la humanidad entera. Hemos olvidado que los textos, los cánones literarios que se estudian hoy en el sistema educativo, como la Odisea, la Ilíada, fueron inicialmente orales. Y los países europeos asumieron políticas patrimoniales, culturales, y los incorporaron en sus sistemas educativos. Entonces no es nada nuevo lo que yo estoy mencionando, es simplemente una revisión bibliográfica con una mirada reflexiva y crítica que busca que se transforme un poco el modo de hacer pedagogía, el modo de hacer didáctica en el aula,
desde mi rol como profesor, desde mi rol como investigadora, por supuesto, desde mi rol como mediador y animador de la lectura. Entonces, cuando hacemos esta reflexión del sistema educativo y de los elementos que lo atraviesan hasta la actualidad, nos damos cuenta de que en estas mismas problemáticas están las respuestas para resolver las dificultades que hay muchas veces en la profundización de una lectura y de una escritura con perspectiva crítica, reflexiva por parte de un estudiante de secundaria o de primaria o un estudiante de pregrado. Entonces, en estas mismas problemáticas que estoy planteando, una por una, están dadas las respuestas. Y para acercarnos un poco de manera más explícita a esas respuestas, voy a mencionar la necesidad de mirar lo intercultural, la diversidad cultural, no de modo diluido en el discurso con el cual se embisten los gobiernos, sino mirarla desde los elementos que la conforman, desde los campos semánticos que conforman lo intercultural, que son la identidad, el diálogo, precisamente, y por supuesto la cultura. La identidad, la cultura, el diálogo son tres elementos que están vigentes, que están presentes en un proceso de educación intercultural. Cuando se asumen las políticas de educación intercultural en varios países del mundo, se diluyen estos tres elementos, cuando en realidad hay que mirarlos de manera compenetrada y entender el modo en que estos tres elementos confluyen en un proceso de lectura y escritura. Porque un proceso de lectura y escritura es un proceso de construcción identitaria, es un proceso dialógico, es un proceso en el cual el lector y el autor y los personajes o los autores con los que trabaja tal autor, que también es lector, por supuesto, se interpelan en el interior, generan incluso fricciones, contradicciones internas, o tal vez logran consensuar. Entonces, todos esos elementos que están en un mecanismo, en un tejido textual, ya sea hablado o escrito, todos esos mecanismos son eminentemente interculturales. Y ahí ya me voy acercando un poco más a esa relación estrecha que hay entre la lectura, la escritura y la interculturalidad, entre la lectura y la escritura como esos recursos pedagógicos que están ahora dados en el sistema educativo como instrumentos de poder, cuando en realidad no son instrumentos de poder, son instrumentos dados para el entendimiento humano, son instrumentos dados para el diálogo, pero el sistema educativo, con su afán de establecer cánones y medir a todos con una misma vara y exigirles a todos un mismo análisis literario, por ejemplo, quita valor a estas otras variantes identitarias, a estas otras variantes territoriales, y deja de mirar esas fronteras internas que se dan en un texto escrito, en esas fronteras internas que se dan en un texto oral. Y cuando digo texto escrito y oral, estoy evidentemente abordando una perspectiva de competencias textuales de Teun Van Dijk. Entonces, el aporte que quiero hacer en esta ponencia pasa por ahí, pasa por esta necesidad de mirar la interculturalidad no de manera diluida, ni como categoría discursiva política, ni como el vestuario de los gobiernos después del 91, y ahora en el afán de cumplir los objetivos de desarrollo sostenible, sino que la miremos como la confluencia entre las identidades, los diálogos y las culturas que atraviesan un texto, ese libro como territorio y ese lector como habitante, con diferentes bagaje emocional, bagaje cultural, bagaje socioeconómico, y toda esa riqueza que está dada en ese bagaje al momento de escribir, al momento de leer. Se dice mucho que la educación y la alfabetización y los resultados mismos indican
que no se alcanzan los niveles de lectores críticos y reflexivos en América Latina, por ejemplo. Y eso tiene que ver con el hecho de que se siguen midiendo y generando una enseñanza de la lectura y la escritura desde una mirada monocultural, desde una mirada homogeneizante, que insiste en extirpar o en silenciar esas palabras, esas voces que cada lector, que cada estudiante, que cada actor del sistema educativo tiene para decir por sí solo. Mientras la didáctica de la lengua y la escritura siga siendo impositiva, la educación intercultural bilingüe va a seguir siendo una falacia. Necesitamos urgentemente que se mire primero la forma, los mecanismos en los que aprenden y dialogan los diversos territorios, observarlos sin interpretarlos, hacer una descripción de esa observación. Es tremendo el desafío porque nuestra naturaleza, sobre todo los que estamos en el campo de la investigación, lo primero y lo que más disfrutamos es interpretar lo que vemos. Entonces el desafío es tanto ético como de metodológico. Mirar, registrar, describir de manera además coordinada, respetando los protocolos culturales de cada territorio y haciéndolos partícipes, porque ellos son finalmente los sujetos esenciales en este proceso. Nosotros, en mi caso, en el pueblo chiquitano de Bolivia, de Santa Cruz de la Sierra, somos los actores esenciales en este proceso de sistematización, de validación, de inventario de la didáctica interna, natural, para dialogar, para aprender, para entendernos unos a otros. Y cómo la lectura y la lectura no pasan únicamente por los cánones estandarizados del sistema educativo, sino sobre todo por procesos que tienen que ver de manera directa con la gestión sociocultural, con la animación sociocultural, con la mediación lectora. Estos tres elementos están presentes. Y esto no lo digo yo, lo dicen los aportes de la antropología y la sociología de la lectura de Lahire, de Michel Petit, en su obra última, Leer el Mundo. Entonces, para acercarme un poco a las conclusiones de este trabajo, quiero hacer como un punteo. Hemos planteado una pregunta: ¿cuál es la relación que existe entre la escritura y los procesos de aprendizaje desde la diversidad cultural? Esa relación actualmente es una relación de poder, en la que el que se apropia de una lengua se apropia de un recurso para ejercer el poder, para poder alcanzar ciertas metas dentro de un sistema. No hemos logrado todavía que esa relación entre la lectura y la escritura en un proceso de aprendizaje sea eminentemente la de lograr el entendimiento entre unos y otros, la de lograr el escuchar lo que el otro tiene para aportar en este camino de la vida. Entonces, el desafío sigue siendo el de mirar la frontera identitaria. Seguimos en esa frontera con los ojos cerrados, con los oídos tapados. Necesitamos abrir los ojos, destapar los oídos para poder mirar y escuchar esas fronteras identitarias que forman parte directa de la educación intercultural, y que la educación intercultural deje de ser un simple vestuario discursivo y pase a ser realmente eficiente y se generen las didácticas correspondientes a cada territorio, correspondientes a cada espacio, a cada habitante. Sin más preámbulos y un poco acercándome ya a las conclusiones, yo creo que en este siglo XXI, el seguir investigando sobre los estudios de oralidad para validarlos y sistematizarlos, inventariarlos desde una perspectiva de la didáctica educativa, de la lectura y escritura,
con fines de interculturalidad, con fines, por lo tanto, de construcción de identidad, de construcción dialógica y de respeto a los diferentes patrimonios culturales y materiales lingüísticos. Ese es el gran desafío que tenemos como investigadores y educadores, para lograr este entendimiento entre personas, entre interdisciplinariedades precisamente. Muchísimas gracias al equipo de Riedi por hacer posible esta instancia para comunicar los avances de nuestras investigaciones, por hacer posible esta instancia para comunicarnos de manera más cercana en relación a los temas que estamos investigando sobre procesos migratorios, interculturalidad, educación, aprendizaje. Hoy más que nunca el mundo está replanteándose cómo vamos a seguir viviendo y aprendiendo este espacio y este tiempo que nos ha sido dado. Entonces, muchísimas gracias y nos estamos comunicando.